Shalom amigos, a Hamás le queda un solo comandante de la estructura militar que dirigió la masacre del 7 de octubre de 2023. Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron al nuevo jefe militar de la organización apenas 11 días después de que asumiera el cargo. La pregunta ahora es, ¿qué hará Hamás? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Israel? Mientras tanto, el norte del país vivió otra noche de drones, cohetes y sirenas, y dentro del gobierno israelí ya exigen una guerra mucho más amplia contra Hezbollah y contra el Líbano. Además, Trump reúne de urgencia a su gabinete. Israel busca apoyo para ampliar su libertad de acción militar y se barajan los nombres de quienes podrían gobernar Gaza después de Hamás. Todo esto en un Medio Oriente cada vez más inestable. De todo eso y más vamos a hablar hoy, miércoles 27 de mayo, 11 del mes de Sivan en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Comenzamos con una información que apenas alcanzó a entrar en las portadas impresas. Israel descabeza nuevamente la estructura militar de Hamás, eliminando al sucesor del sucesor. Hablamos de Muhammad Ode, que llevaba apenas 11 días como líder del brazo militar de la organización terrorista, que sucedió a Izzadin al-Haddad, el antiguo líder de las brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, quien fue eliminado por Israel el 15 de mayo en Gaza. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz dijeron en un comunicado anoche que Ode era el jefe de inteligencia de Hamás durante la masacre del 7 de octubre en territorio israelí, responsable del asesinato, secuestro y ataques a numerosos ciudadanos y soldados israelíes. Fin de la cita. Kan, la radio pública israelí en hebreo, informó que en el ataque en el barrio Rimal, en la ciudad de Gaza, también resultaron muertos la esposa de Ode y dos de sus hijos, una hija y otra persona más. Esta mañana el ministro Israel Katz difundió un comunicado de confirmación de la noticia. El comandante del ala militar número 4 de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno, escribió Katz, y felicitó a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Servicio de Seguridad, el Shin Bet, por lo que calificó de brillante ejecución. También advirtió que todos los líderes de la masacre del 7 de octubre serán eliminados donde quiera que se encuentren. De acuerdo con el medio saudí Asharq al-Awsat, en este último tiempo Ode había estado trabajando para renovar la estructura organizativa de Hamás, una estructura a la que ahora solo le queda Imad Akel, comandante de retaguardia del brazo armado de Hamás y probablemente, muy probablemente, el sucesor de Muhammad Ode. Y mientras esto sucede en la Franja de Gaza, aquí en Israel, en el norte del país, los israelíes siguen bajo incesante ataque de drones y esta madrugada también de cohetes de Hezbollah. La situación, dicen, es insostenible. Las portadas de los principales diarios de hoy reflejan perfectamente esta preocupación, el malestar y el hartazgo generalizado. La primera plana del diario Ma'ariv confirma lo que anunciamos ayer aquí en Israel a Diario. La incursión terrestre israelí en el Líbano se amplía y la bajada dice: Tzal, el ejército israelí, comenzó a operar contra Hezbollah también más allá de la línea amarilla, o sea, amplió la franja de seguridad o de separación. El gobierno todavía no autoriza al ejército a llevar a cabo ataques en Beirut. Ayer fueron lanzados más de 15 drones explosivos contra las poblaciones del norte de Israel. En algunas localidades
hubo seguidillas de hasta 5 sirenas, con todo lo que eso implica para la población civil. En las localidades aledañas a la frontera hoy no hay clases, en los diarios no figura esto, pero esta madrugada funcionó por primera vez el sistema de alerta temprana en el norte del país. Ese ruido infernal, dije, en el teléfono que nos avisa que en unos minutos va a sonar la sirena. En este caso les dio a los habitantes del norte de Israel por primera vez casi un minuto para llegar a los refugios, un lujo, algo muy valioso por estos días en esa zona. Y esto me lleva a la primera plana del diario Israel Hayom, que titula con una cita: "Esta no es la acción que frenará a Hezbollah". O sea, el argumento que sostienen y reclaman los civiles, los altos mandos de las fuerzas de seguridad y los políticos en Israel, lo que se le permite en este momento a Tzahal hacer en el Líbano no alcanza. Anoche el primer ministro Netanyahu reunió al gabinete de seguridad y varios de los ministros expresaron su frustración y exigencias de que Israel lleve a cabo una operación amplia contra Hezbollah que incluya todo el Líbano. Canal 12 de la televisión israelí cita hoy a uno de los ministros que dice que siente vergüenza textualmente por la situación del norte de Israel. Hubo ministros, incluso del partido del primer ministro Netanyahu, el Likud, que demandaron que Israel deje de intentar soluciones técnicas y haga que también el gobierno libanés pague por su debilidad, por permitir los ataques de Hezbollah. El ministro de extrema derecha, Itzhak Wasserlauf, pidió abiertamente pasar de la contención al ataque definitivo y la conquista de territorio. Al comienzo de la reunión de gabinete se les informó a los ministros que el encuentro iba a ser breve, solo 2 horas y media, limitadas de antemano, porque Netanyahu tenía programada una conversación telefónica con Donald Trump. Según informaron esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, Israel ya transmitió el mensaje a la Casa Blanca: necesitamos poder atacar a Hezbollah en forma efectiva y terminar con esta situación. Todo parece indicar, dice el informe, que en Estados Unidos comprendieron que Israel ya no puede permanecer pasivo y permitir el constante asedio y ataque con drones explosivos. ¿Cuánto de esto se verá reflejado en la realidad? ¿Cuánta libertad de acción podrán recuperar las fuerzas de defensa de Israel? Paradójicamente, y de una manera bastante absurda, cuanto más avancen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, las posibilidades de Israel de atacar en el Líbano disminuyen y, por el contrario, si las conversaciones se complican o colapsan directamente, Israel sí podría llevar a cabo una ofensiva mucho más fuerte y significativa. Mientras tanto, Donald Trump convocó una reunión especial de su gabinete con la presencia de todos los integrantes, que iba a realizarse excepcionalmente en Camp David, pero, según explicó el propio Trump en su red social, debido a las posibles condiciones meteorológicas adversas, se llevará a cabo en la Casa Blanca. Más allá de la ubicación, habrá que ver qué decisiones se toman, si es que hay alguna decisión, y esto nos devuelve de inmediato a otro frente que está así completamente indefinido: la Franja de Gaza. Miren esto. Canal 11 de la televisión pública israelí, Kan, informó anoche que el jefe del Servicio de Seguridad, David Zini, se reunió con el ex jefe de la Autoridad Palestina en Gaza, Mohamed Dahlan, durante una visita a los Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con este reporte, Dahlan se ha reunido en los últimos años con varias figuras centrales del aparato de seguridad israelí en el marco de los esfuerzos de Israel
por encontrar una alternativa a la situación en la Franja de Gaza. El Shin Bet declaró que no hace comentarios sobre la agenda de Zini. Mohamed Dahlan, recordemos, dirigió la Fuerza de Seguridad Preventiva Palestina en la Franja de Gaza en los 90 y a lo largo de los años criticó tanto a Hamás como a la autoridad palestina encabezada por Mahmoud Abbas o Abu Mazen. Por ese motivo, Abbas lo expulsó de Ramallah y desde entonces reside en Abu Dhabi. Allí se convirtió en un confidente cercano del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, y eso le permitió criticar todavía con mayor libertad a la autoridad palestina. Un informe publicado en el año 2024 por The Wall Street Journal sugería que varios funcionarios, incluso en Israel, estaban presionando para que Dahlan supervisara Gaza en la era de la posguerra, y ese no fue el único informe, después vinieron varios más. Algunos medios israelíes señalan hoy que el plan de 20 puntos para Gaza de Donald Trump, ¿se acuerdan?, se parece mucho a la visión que describió Dahlan en distintas entrevistas sobre el futuro de la franja en los últimos años, aunque no se pudo confirmar si el líder palestino realmente estuvo involucrado en el diseño del plan de Trump. El lema de Dahlan es no a Hamás y no a Abbas, o sea, el presidente de la Autoridad Palestina, lo cual coincide plenamente con la postura expresada más de una vez por el primer ministro Netanyahu, que la Franja de Gaza debe ser gobernada por palestinos que no pertenezcan a Hamás, pero tampoco a la Autoridad Palestina. Mohamed Dahlan es oriundo de Gaza, ha conseguido y transferido mucho dinero de donaciones para la franja y a simple vista parece el candidato ideal para gobernar Gaza. Sin embargo, Dahlan no tiene apoyo popular ni en la Franja de Gaza ni en la margen occidental, y eso se ve claramente en las encuestas desde hace varios años. Y por eso él mismo dice que no quiere volver a Gaza, no quiere ser él quien esté a cargo del gobierno, pero sí quien se ocupe de encontrar a las personas adecuadas para formarlo. Y para eso hace alianzas con Marwan Barghouti, por ejemplo, ex líder del brazo armado de Fatah y de las dos intifadas, y condenado a 5 cadenas perpetuas por el asesinato de israelíes. También con Nasser al-Kidwa, sobrino de Yasser Arafat, entre otros personajes, si se me permite la expresión. Por último, de la Franja de Gaza nos vamos a Somalilandia y al diario Ma'ariv, que recoge un informe del medio británico The Daily Telegraph, según el cual esta semana regresaron al continente africano 50 combatientes de las Fuerzas Especiales de Somalilandia, luego de finalizar entrenamientos exhaustivos en Israel, y estos entrenamientos terminaron con una ceremonia oficial. Recordemos que Israel es el primer país miembro de la ONU que reconoció oficialmente en diciembre pasado la independencia y la soberanía de Somalilandia. Su ubicación es especialmente crítica. Domina el estrecho de Bab el-Mandab, una ruta central a través de la cual pasa alrededor del 15% del tráfico marítimo mundial, que está amenazado frecuentemente por drones y misiles de los hutíes. De acuerdo con este reporte del Daily Telegraph, otro aliado central de Somalilandia son los Emiratos Árabes Unidos, que invirtieron cerca de 442 millones de dólares en la construcción de un complejo militar que incluye una de las pistas de aterrizaje más extensas de África, ubicada justo frente a territorio de los hutíes, al otro lado del Golfo de Adén. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo,
a suscribirse, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.